Saludos y bendiciones. Es un placer para mí poder estar con ustedes una vez más, esperando que el Señor les bendiga, les guarde, que a donde quiera que estén, Él hoy les dé el sustento necesario para su vida, que siempre esté con ustedes y que sobre todas las cosas su amor y su misericordia los acompañe siempre. Bienvenidos una vez más a un video más en esta sección que hemos estado trabajando acerca del Evangelio de Mateo. Recordará que en videos anteriores ya concluimos el capítulo 1 del Evangelio de Mateo, donde vimos conceptos muy importantes que tenemos que clarificar para poder tratar de entender el contenido que resta de este precioso libro. En este video vamos a iniciar el estudio del capítulo número 2, en el verso 1, y vamos a ver un concepto importante que la palabra de Dios quiere manifestar hoy para nuestra vida. Pero antes de pasar al tema, quisiera mandar un fuerte saludo y un fuerte abrazo a uno de mis hermanos más queridos, a mi hermano Eligio Antonio Villa Galicia, que vive en el estado de Puebla. Hermano, quiero mandarte un saludo, que el Señor te bendiga, te guarde, te prospere siempre y que siempre esté a tu lado, que el ángel de su presencia te acompañe y te bendiga. Yo quiero hablarte a tu corazón y quiero pedirte que avives el fuego de Dios, de la palabra de Dios que hay en tu vida. Yo conozco que tú eres una persona muy celosa de la palabra de Dios y quiero invitarte a que continúes en el camino del Señor, que recuerdes el buen ejemplo que nuestro Padre hace muchos años nos dio y que como Él ames también su palabra, te preocupes en caminar en los estatutos, en los mandamientos que Dios quiere para nuestra vida, porque solo ahí encontramos nuestra salvación, nuestra redención y la bendición para nosotros y para nuestras familias. Hermano, que el Señor te bendiga, esfuérzate, sé valiente, no dejes de congregarte en la casa del Señor y yo sé que va a ser de mucha bendición. Te mando un saludo muy especial a ti, a tu esposa y a tu hija, y que el Señor siempre esté con ustedes. Bueno, vamos a pasar a lo que nos ocupa el día de hoy. Quiero compartirle un pequeño estudio acerca del capítulo número 2 en el verso 1 de este Evangelio de Mateo que hemos estado analizando. Hoy vamos a ver un tema muy importante que creo que es conveniente subrayar, aunque este video sea muy corto. Bueno, creo que es de vital importancia entender algunos de los conceptos que Mateo nos dejó escritos en su palabra. Hoy vamos a hablar acerca de la ciudad a donde Yoshua, el Cristo, nació, y vamos a entender algunos conceptos importantes que podemos aprender de este lugar a donde Jesús ha nacido. Y si nos ubicamos en Mateo capítulo 2, en el verso 1, vamos a encontrar la lectura y dice que Jesús nació en una ciudad llamada Belén, de la tribu de Judá. Pero vamos a analizar el texto para tener una comprensión más clara acerca de lo que estamos hablando. Si usted tiene la facilidad de acercarse a una Biblia, si usted está en casita o está trabajando, puede abrir su teléfono o puede tener una Biblia, un libro escrito. Puede ir ahí, por favor, para que podamos juntos conocer y entender la palabra del Señor y ratificar que efectivamente lo que comentemos hoy esté escrito en la palabra del Señor. Bueno, vamos a iniciar. Como en videos anteriores, vamos a empezar con la lectura en hebreo para que usted pueda entender un poco acerca de lo que vamos a hablar. Pero si usted tiene la lectura en español, no se preocupe. Generalmente la lectura es muy similar, es muy parecida, solamente que aquí vamos a clarificar algunos conceptos desde la perspectiva original del autor. Bueno, vamos a la lectura. La lectura es Mateo capítulo 2, verso 1. Recordará que en hebreo leemos de derecha a izquierda, y esto que tenemos aquí es todo el verso 1. La lectura es la siguiente. Vered shenolad Yehoshua bebeit Lechem Yehuda bimei ordos melech ba'ur liYerushalayim ka'hamim min hamizrach. Voy a leerle un poco más despacio y voy a darle la traducción. Ve'et shenolad Yehoshua. Dice, en este tiempo nació Jesús, Yoshua,
Bebeit Lehem Yehuda. Dice en Bethlehem, y la traducción en español es en Belén, Yehuda, de la tribu de Judá. Bimei Ordos Amelech. Bimei en hebreo es en los días. Ordos es el equivalente hebreo de la palabra Herodes. Herodes aparece en la versión en español. Herodes, Amelech es el rey. Luego da otra característica de lo que pasó en esos días. Ba'u Yerushalayim es vino o vinieron a Jerusalén. Jajamim, Mim, Amisrach. Jamim, la traducción es sabios o bueno, específicamente sabios, aunque la traducción que tenemos en la versión griega de este pasaje utiliza la palabra magoi, que se ha traducido al español como magos, pero la versión en hebreo de este pasaje es jajamim, que son sabios, personas ilustradas en el conocimiento de la palabra de Dios. Min Amisrach. Min es desde, Amisrach es una palabra que significa el oriente, específicamente de las regiones de Persia y de Babilonia. Vamos más adelante a platicar un poco acerca de estos personajes, porque son importantes poder resaltar quiénes son, por qué vinieron y cuál es la intención de su visita. Vamos a platicar un poco más adelante de ellos porque es algo importante. Pero de momento, bueno, vamos a hablar un poco solamente de este concepto. Beit Lehem. Dice en estos días, en este tiempo, nació Yehoshua en Beit Lehem, Yehudá, en la ciudad de Belén, en Judea. Y primero que nada quisiera detallarle algunos datos. Se sugiere que durante la época de hace 2000 años, cuando Jesús de Nazaret nació en Belén, usted conocerá las circunstancias que están en el Evangelio de Lucas acerca de que hubo un empadronamiento y los padres de Jesús tuvieron que regresar a su lugar de origen. José, el padre de Jesús, era de Belén de Judea. Ellos tuvieron que regresar a esa pequeña ciudad para poder registrarse y para tener el censo que había sido ordenado. Belén de Judea en aquel entonces era una ciudad diferenciada de otra Belén que ya existía en la tribu de Zabulón. Habían dos ciudades de Belén, una en Zabulón, que se encontraba un poco más al norte, cerca del mar de Jordán, y había una ciudad que se llamaba Belén Efratá, o Belén la Pequeña, que era una pequeña ciudad de hecho, que se encontraba a la parte sur de Jerusalén, muy cerca de la capital de Israel. En esta ciudad de Belén se cree que en la época de Jesús habían alrededor de 200 familias. Era una ciudad muy pequeña, ¿okay? Y el nombre que se le antepone a Belén es Belén Efratá. De acuerdo a lo que dice la lectura en Génesis, capítulo 48, verso 7, en Belén fue el lugar a donde falleció Raquel, la esposa del padre Jacob, y ella fue sepultada ahí. Y se entiende en esa lectura en Génesis que Belén tenía dos nombres, tanto Bethlehem y también Efratá. Efratá es una palabra hebrea que viene de una raíz que es par. Par significa semilla y Efratá es un adjetivo que significa fértil. Entonces, esta ciudad, que se ubicaba a 9.6 kilómetros de Jerusalén, era una ciudad relativamente pequeña, con pocos habitantes, pero era un lugar de mucha fertilidad. Era un valle pequeño, estaba regado por algunos pequeños arroyos, pero era un valle muy fértil. Eso significa Efratá, un lugar de fertilidad. De este lugar surgió la familia de un hombre llamado Jesse o Isaí, de donde vendría posteriormente el linaje del rey David. De hecho,
Belén, Betlehem, se conoce también como la ciudad del rey David, porque es el lugar a donde David creció, a donde vivió la mayor parte de su vida adolescente y posteriormente llegó al reinado de Jerusalén, en Judea. Pero, ¿qué es lo importante que nosotros podemos subrayar? Primero que nada vamos a entender que hay una profecía en el libro del profeta Micaj, donde se dice que de Betlehem iba a nacer el que iba a ser el gobernante de Israel. ¿Sí? Pero ese pasaje lo vamos a mencionar un poco más adelante, porque de hecho Mateo sí lo menciona. Vamos a entender un poco hoy la etimología de la palabra Betlehem, cómo debemos entenderla, cuál es el sentido, cuál es el propósito o el trasfondo de su significado para nosotros. Es una palabra importante, es una palabra que transmite muchos conceptos que le dan luz a lo que nosotros creemos como cristianos, pero necesitamos ir a la etimología de la palabra hebrea para entender cuál es el trasfondo más completo. Entonces vamos a empezar ahí. La expresión que tenemos en el texto hebreo es Beit Lehem. La traducción que tenemos comúnmente en el español es Belén, pero el significado que podemos sacar de esta expresión y comúnmente se traduce como casa de pan. Beit en hebreo es la palabra que significa casa, significa hogar o significa familia. Y la expresión Lechem generalmente se asocia con el concepto de pan. Bueno, el pan es como el pan que en Jerusalén, en la región desértica del desierto de Israel se consume. Es un pan hecho de flor de harina de trigo. Entonces Lechem se traduce como pan, casa de pan. El concepto de Beit es un concepto muy simple, muy fácil de entender, significa casa, pero la expresión de la que podemos sacar un poco más de información o podemos sacar un poco más de conceptos importantes para nosotros es el concepto de Lechem. Lechem se traduce en el texto español como pan, aunque tiene un significado un poco más amplio. La palabra Lechem viene de una raíz hebrea, que es la palabra Laham. De hecho, se escribe de la misma manera. La raíz es Laham. De esta palabra podemos tener un significado un poco más amplio. Laham tiene dos significados básicos. El primero se entiende como pelear. Bueno, puede ser más amplio. Pelear significa guerra, consumir y todo lo que tiene que ver con pelear, con luchar contra otra persona. Y el segundo significado de la raíz Laham es comida. Y este sería el significado más preciso de la palabra Lechem. Entonces la traducción de Beit Lechem sería casa de comida, en el sentido de que es algo que se puede consumir, ¿sí? Algo
que se devora, ¿sí? Con la boca se consume comida, no específicamente el pan, sino que todo aquello que se puede comer, una fruta, un guisado, e incluso de hecho vamos a aprender hoy que la palabra lejem puede significar pan y también puede significar carne. Hay de hecho un equivalente de la palabra lejem en el árabe, que es lejem. Lejem en árabe significa carne, en el sentido idiomático, en árabe, de que la carne es suave como un pan. Y si se deja una porción de pan sin consumirse, ese pan con el tiempo se va a empezar a arrugar, va a perder la consistencia suave, se va a poner duro y se va a poner arrugado. De la misma manera como la piel de nosotros con el tiempo empieza a arrugarse. Entonces, idiomáticamente en el texto árabe, el rem es carne, en el sentido de que se deteriora o se consume. Y esto ya nos deja un concepto importante. Todos nosotros que tenemos carne, que somos de carne y hueso, estamos en el proceso de consumir nuestra vida. Nuestra vida se está consumiendo. Si nos damos cuenta, cada vez que cumplimos años, nuestra cara, nuestras expresiones van mostrando cierta señal de deterioro, porque nos estamos consumiendo. ¿Por qué? Porque es la naturaleza o es la parte natural de nuestra existencia. No somos eternos, somos como un pan que con el tiempo se va deteriorando. Por eso la sabiduría de la vida es poder entender que nuestro proceso de deterioro inició en el preciso momento en que nacimos. Entonces, hay que aprender a vivir cada día de nuestra vida para conocer, honrar y servir al Señor. Usted no se asuste si de repente mañana ve que las arrugas empiezan a aparecer en su cara. Usted es como un pan que se está deteriorando, pero sabemos también que el Eterno es el que hace nuevas todas las cosas. No se preocupe si ya se siente grande, si ve que el cabello ha cambiado de color o que los surcos ya llenan el rostro. Dice la Escritura que aún los jóvenes se cansan y flaquean, pero los que esperan en el Eterno, ellos tendrán nuevas fuerzas. Entonces, aunque la juventud se haya ido, nuestra fuerza y nuestro vigor está siempre en la presencia y proviene del Señor para nosotros. Entonces vamos a abordar el concepto lejem, pelear, hacer guerra, consumir, luchar. Significa comida en el sentido de consumir, y significa pan y significa también carne. La primera vez que encontramos el concepto de lejem en la Escritura lo encontramos en el capítulo 3, en el verso 19 de Génesis. Si usted tiene la oportunidad de ir a su Escritura, vaya por favor conmigo. Génesis, o en hebreo le decimos Bereshit, capítulo 3, verso 19. La lectura que dice en el texto hebreo es Ve'atzat abeija tuchal lachem. La primera verso nada más, la primera expresión. Ve'atzat abeija tuchal lachem. ¿Qué significa la expresión? Dice, con el sudor de tu rostro comerás tu pan, comerás el pan, hasta que regreses ad shubeja el adamach ki menach, dice hasta que regreses a la tierra, porque de ella fuiste tomado tú, y del polvo eres, y al polvo volverás. Entonces, lo que encontramos primero acerca del concepto de lejem es que dice, tú eres polvo, vas a tornar al polvo una vez más en algún momento, pero mientras eso pasa, con el sudor de tu cara, de tu rostro. De hecho, la palabra abijá significa de tu nariz, de lo que hay en tu cara. Dice, con el sudor de tu cara vas a comer tu pan.
En este sentido, el concepto de lechem, que es pan, está ligado en Génesis al concepto de pelear. ¿Por qué? Porque idiomáticamente podemos entender que para obtener nuestro pan necesitamos pelear de cierta manera. Recordará en el capítulo 1-2 del libro de Bereshit, de Génesis, que el Eterno le dice al hombre: puedes comer de todos los árboles que quieras del jardín. El hombre tenía a su disposición todos los frutos que él quisiera comer, pero después de que peca, después de que desobedece el mandamiento de Dios, entonces el hombre viene a necesariamente trabajar para obtener su alimento. Y en ese sentido dice la Escritura que la tierra iba a producir solamente cardos y espinos al hombre. Entonces la tierra iba a negar de cierta manera el ser fructífera para el ser humano, y el ser humano tenía que pelear literalmente contra la tierra para que ésta lograra germinar los nutrientes o los frutos que el hombre necesita para comer. ¿Cuál es la pelea que el hombre tiene con la tierra? Que el hombre necesita herir la tierra. ¿Cómo entendemos el concepto de herir la tierra? Labrarla. Con un azadón, con una coa, el hombre necesita golpear la tierra, remover la tierra, herirla para que la tierra pueda fructificar y ser fértil para poder dar esta manutención que el hombre necesita para sobrevivir. Entonces desde ahí empieza el concepto de lechem, que incluye pelear contra la tierra, herir la tierra para que ella nos pueda dar el sustento que necesitamos. Un azadón, una coa, una pala, es necesario golpear la tierra, removerla para que entonces puedan fructificar las semillas y podamos obtener nuestro pan y nuestro alimento. Otro concepto de lechem, como pelear por la comida, tiene que ver cuando se cosecha el trigo. Para poder despegar los granitos de trigo de las espigas hay que azotar el trigo, ¿sí? Esto se hacía mucho en el tiempo pasado, en la antigüedad. La gente tomaba rollos de espigas de trigo y los golpeaba contra una piedra para que los tallos soltaran estas pequeñas semillas. Entonces el hombre estaba peleando contra los tallos para que pudiera obtener su alimento. Y en tercera instancia, cuando ese grano era molido y se mezclaba con agua, se hacía una masa, pero cuando ellos tenían que preparar el pan, literalmente tenían que pelear también contra la harina. No sé si usted ha estado alguna vez en un taller de panadería y el panadero literalmente golpea la masa para poder hacerla crecer. La extiende, la palmea, la golpea, la hace larga, pero se escucha el golpear de las manos del panadero contra la masa. Entonces todo eso nos transmite el concepto de lechem, ¿sí? Es pelear por la comida. Encontramos también en la lectura de la Torá pasajes interesantes que nos hablan acerca de este lechem, de esta comida. Primero entendemos que había un pan que se presentaba delante de Dios en el tabernáculo, en el Mishkan HaKodesh que había levantado Moisés en el desierto. Estos panes eran 12 panes pequeños, redondos, que se ponían sobre una mesa delante de la presencia del Eterno. Estos panes tenían un nombre muy especial, muy específico. Los panes que se presentaban en la presencia del Eterno, de acuerdo al libro del Éxodo, por ejemplo, de acuerdo a Éxodo 25:30, eran los panes de la presencia. La traducción en español dice los panes de la proposición,
pero el texto en hebreo que encontramos en la Torá es lechem panim. Lechem panim. Lechem se traduce como comida o como sustento, y panim viene de la raíz paná, que significa literalmente la presencia o específicamente el rostro de Dios. Panim es una palabra hebrea que viene de la raíz paná, que significa rostro. Y panim significa el plural, los rostros, el pan de los rostros o el pan de la presencia de Dios. Hay un equivalente dentro de la versión que conocemos como la versión de los 70 para la palabra lechem. Lechem es hebreo, la traducción de los 70 está escrita en griego. La palabra lechem, traducida al griego, tiene dos equivalentes. Lechem, que es pan en griego, tiene dos equivalentes. Uno es la palabra bios, que significa vida, y la otra es zoe, que significa existencia. Del texto hebreo, lechem lo traducimos al griego en dos conceptos: bios, que es la vida, y zoe, que es la existencia. Entonces, el concepto que aparece en el libro del Éxodo, cuando dice lechem panim, o los panes de la presencia de Dios, significa literalmente como el pan de la vida, o el pan. La palabra lechem es artón en griego, es artón bios, como el pan de la vida o el pan que sostiene. En este respecto, el libro de Éxodo nos habla acerca de que la presencia de Dios es el sustento, es la comida, es la vida o es la existencia para el ser humano. Este tipo de pan, cuando era presentado delante de Dios en la Escritura, nos dice que tenía que ser un pan que se presentaba en santidad, porque representaba la existencia misma de Dios, que era la que sostenía la existencia del hombre. Hay una lectura muy interesante que quisiera compartirles en Levíticos capítulo 3. Si usted tiene su lectura en su Biblia, puede ser muy amable en acompañarme a leer. Levíticos capítulo 3, del verso 9 al 11. La lectura dice: y del sacrificio de la paz ofrecerás por ofrenda encendida al Señor el sebo, la cola entera, que quitarás a la raíz del espinazo, el sebo que cubre los intestinos, todo el sebo que está sobre las entrañas, asimismo los dos riñones, el sebo que está sobre ellos, el que está sobre los ijares, y con los riñones quitarás el redaño sobre el hígado. El sacerdote hará de ello perfume sobre el altar, y esto será vianda de ofrenda encendida al Señor. En este pasaje que acabamos de leer se está describiendo uno de los sacrificios que se conoce como sacrificio de paz. Cuando una persona tenía un corazón agradecido porque el Señor le había bendecido, porque el Señor había estado con él, había prosperado sus cultivos, había prosperado a su familia, le había dado bendición, le había guardado de algún peligro y estaba viviendo en completa paz, la persona de corazón voluntario
se acercaba delante de la presencia de Dios al altar y ofrecía un sacrificio de un cordero. Ese cordero se le retiraban de cierta manera las entrañas, lo que acabamos de leer, incluido el hígado, los intestinos, los riñones y toda la grasa que estaba sobre ellos. Y entonces estos órganos se ponían sobre el altar y se quemaban completamente como un perfume agradable delante de Dios. Esto simbolizaba en la Torá y en la antigüedad que la persona estaba agradecida por la bendición de Dios. Entregar los órganos vitales del cordero significaba que la persona entregaba con ese sacrificio su propia vida en agradecimiento por la paz y la bendición que había recibido de parte de Dios. Los riñones, el hígado, incluido el corazón y los intestinos, son los órganos vitales de todos los seres vivos. Entonces era símbolo de la vida o el sustento de la vida. La palabra que aparece en el texto que acabamos de leer, cuando dice que toda la grasa de las entrañas, cuando dice entrañas, utiliza la palabra hebrea karab. Karab significa algo que está cercano. De la palabra karab viene una palabra que todos conocemos que es corbán, como sacrificio o como ofrenda. Este tipo de ofrenda era una ofrenda que significaba acercarse a Dios. La palabra karab, de donde viene entrañas, que eran todas las entrañas del sacrificio, karab significa acercarse. ¿Sí? Acercarse tiene que ver con el concepto de estar delante de la presencia de Dios para ofrecer nuestra propia vida como sacrificio. Y este era un perfume agradable que subía delante de la presencia de Dios. El verso 11 dice: y esto será una comida de ofrenda encendida para el Señor. Pero déjenme leerle la versión en hebreo. Dice, el texto hebreo dice: Vaiktiro a Kohen anitzveach lechem ishech Adonai. Dice: y lo quemará el sacerdote sobre el altar es una comida encendida en fuego para el Señor. Lechem ishech Adonai, comida encendida para el Señor. De repente podría ser un poco complicado de entender, porque podríamos pensar que Dios necesita alimentarse de algo, pero no es en este sentido, sino que las personas ofrecían los sacrificios dando a entender que todo lo que habían recibido como sustento para su vida venía de parte de Dios. Dios los había bendecido, Dios los había sostenido y les había dado la provisión para su cuerpo, para poder comer, y ellos en reconocimiento le entregaban su vida y su existencia expresada en este sacrificio de las entrañas de este cordero, de este sacrificio. Entonces, aquí entendemos el concepto de la carne. Cuando dice Lechem ishech le Adonai, dice es comida para el Eterno. Pero si regresamos 2 versos anteriores, nos damos cuenta que los intestinos, los riñones, las entrañas, toda la grasa y el hígado eran carne que se obtenía de este sacrificio. Entonces Lechem tiene esa connotación de ser todo lo que se puede comer: pan, trigo, frutas y carne. Cuando las personas en la antigüedad ofrecían este pan delante de la presencia de Dios sobre la mesa, de repente tenía un significado un poco complicado de entender. Las personas que ofrecían su sacrificio de panes o de harinas venían delante de la presencia del Señor reconociendo que Él les había bendecido,
pero de cierta manera también era un recuerdo de la desobediencia que el hombre tenía en tiempos pasados delante de Dios. Cuando el hombre desobedeció, Dios le dijo que tenía que obtener su pan a través del sudor de su frente. Entonces, cuando el hombre venía a entregar el sacrificio de un pan, de cierta manera estaba recordando el día en que el hombre había fallado delante de Dios en desobediencia. Entonces tenía un doble significado: reconocer que el ser humano había fallado delante de Dios, pero la misericordia de Dios lo había perdonado y lo había sostenido. Y en respuesta el hombre solo podía entregar su gratitud y su agradecimiento. Hay una expresión muy recurrente en el texto hebreo de la Escritura que significa partir el pan. El concepto de partir el pan desde la perspectiva hebrea nos habla de tener una comunión directa o personal con alguien. Nosotros en la antigüedad no compartimos el pan con las personas extrañas. Generalmente cuando partimos el pan o vamos a comer, lo hacemos con las personas más cercanas a nosotros, como veíamos el concepto de querer, que es estar cerca. Si usted tiene familia, usted parte el pan o comparte los alimentos con las personas que le rodean. Y eso significa tener un lazo de amistad, un lazo de familiaridad o un lazo de intimidad con las personas que usted comparte el pan. Esta idea de partir el pan significa, en un concepto más extendido, yo te acepto. Cuando usted comparte el pan con alguien, generalmente lo hace por una provisión de paz, de alegría y de poder compartir la bendición que Dios le ha entregado en sus manos. Esto significa un acto de bondad con las personas. En el capítulo 55 del libro del profeta Isaías, el Eterno nos invita a partir el pan con aquellas personas que lo necesitan, porque eso significa decirles: yo te acepto, yo estoy contigo, yo te comparto la bendición que yo tengo para que tú seas feliz igual que yo. En el texto de la Escritura encontramos que Jesús se define a sí mismo como el pan de vida. Es decir, mientras el hombre ofrecía a Dios un pan que recordaba su desobediencia y su pecado, Dios decidió abrir una provisión de un pan que nos acerca a su presencia. El concepto de lejem está relacionado a una expresión hebrea que tiene la misma consonancia vocal. Lejem significa yo estoy contigo. Cuando Jesús dice yo soy el pan de vida, Él está diciendo que Él vino a traernos la presencia y la comunión misma de Dios para con nosotros. La Escritura dice que sus palabras son verdadero alimento y ese alimento sustenta nuestra vida. ¿Qué es lo que vino Jesús a traernos para nosotros tener una comunión directa con Dios? Vino a traer el concepto de lejem, un yo te acepto. Es la voz de Dios hablándonos a través de Jesús, diciéndonos yo estoy contigo, yo te acepto, yo estoy en paz contigo. Pero este concepto de lejem está ligado a la expresión de la palabra de Dios. Jesús dice en la Escritura: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, el sustento para nuestra vida que nos garantiza una comunión íntima, querer, con el Padre Celestial, es que nosotros nos alimentemos de su palabra, que nosotros podamos conocer su palabra, creer en sus mandamientos, vivir y caminar en ellos. Eso nos lleva a una íntima comunión con la presencia de Dios. La Escritura dice, Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre. En Lucas capítulo 22, verso 19, la Escritura dice, hablando Jesús a sus discípulos: este pan es mi cuerpo que por
vosotros es sacrificado. Dice la lectura de Juan 6:35, yo soy el pan de vida. La única manera en la que nosotros podemos aceptar la íntima comunión con la presencia de Dios es comiendo el pan que Jesús nos da, su propio cuerpo. Esto significa que hacemos en nuestra vida la vida real de Jesús. Vivimos como Él vivió, andamos como Él anduvo, hablamos las palabras que Él habló y hacemos las obras que Él hizo. Eso es comer su carne, es manifestar en nuestra vida la propia voluntad de Jesús. Eso nos lleva por un camino que nos acerca a la intimidad de la presencia de Dios. La Escritura dice, Beit Lehem, casa de alimento. La expresión se puede entender como un lugar a donde el alimento nunca escasea. Es un alimento que siempre está presente de forma abundante. El mensaje de Dios para nuestra vida en este video es que no hay nada que pueda satisfacer nuestro corazón como lo hace el pan que Dios nos da. Él abrió una provisión de un pan que no va a detenerse, que jamás va a detenerse, que no va a escasear. Es un pan que existe en abundancia. Si usted ha buscado en otras partes llenar su corazón o saciar el hambre que hay en su ser, déjenme decirle que no hay otro lugar a donde podamos ir para saciar nuestra hambre, para saciar nuestra sed. Jesús dijo, el que comiere de este pan nunca tendrá hambre. Si usted quisiera llenar su corazón con el pan de la presencia de Dios, es un día propicio el día de hoy. Dios le ama, Dios quiere bendecirlo, Dios quiere abrir una ventana a esta casa de pan, donde el pan nunca deja de existir. Cristo le ama, Dios le ama, y yo quiero invitarlo a que usted pueda acercarse a conocer a Jesús de Nazaret. Él es el pan de vida, el que nos acerca a la comunión íntima con Dios. Que el Señor les bendiga, muchas bendiciones.